Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 436 de la séptima temporada. Hoy, infiltración total con Edgar Pacheco, primera parte. Tremenda y reveladora exposición de cómo ha sido infiltrada la religión en Occidente. Ahora también nos podés encontrar en YouTube, Telegram y TikTok. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Mesías seculares, hermanos. Vamos a hablar hoy de un tema bastante interesante. La vez pasada yo les había hablado de la muerte de Dios, ¿no? Hay varias lecturas que se pueden hacer de esta jerga nietzscheana de la muerte de Dios, pero creo que va definitivamente a hablar de el dinamitar las bases de la cultura occidental, sobre todo las bases religiosas, la cuestión de la metafísica, etcétera, etcétera. Y después de la emancipación, por supuesto, de las sociedades europeas del núcleo religioso, pues apareció en el ambiente un malestar espiritual derivado del nihilismo reinante de haber matado a Dios. Bueno, ya matamos a Dios, entonces ¿qué queda, no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos movemos? Ciertamente ahora la sociología, la psicología, la ciencia, la historiografía nos ofrecen respuestas, pero hay un sentido de trascendencia que queda ahí en el vacío, ¿no? Como que no se logra llenar. Como decía Agustín, ¿no? Que nuestro corazón constantemente está deseando a Dios. Séneca, por ejemplo, decía que el hombre siempre está buscando que alguien le tienda la mano. Epicuro, que se enfrentaba a los dioses, ¿no? A los dioses que le causaban terror a la sociedad, al final de cuentas también era muy devoto, muy religioso. ¿En qué sentido? En que buscaba también en ese sentido de trascendencia responder ciertas preguntas que le vienen al hombre existencialmente hablando, ¿no? Entonces, las sociedades europeas, queridos hermanos, que en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX se vieron envueltas en este secularismo reinante que cambió la vida prístina a una vida mucho más revolucionaria, ¿no? La revolución industrial, etcétera, etcétera, pues trajo con ello aparejado todo este sentimiento de orfandad, de que Dios les había abandonado, de que Dios era un ser lejano, de que Dios era un ser abstracto. La Revolución Francesa, por ejemplo, cambió a Dios por la diosa razón, abrazando totalmente el deísmo, porque sabían que ese sentido de trascendencia no lo podían quitar. Es decir, no se puede ir, no se puede apagar. Tú puedes ser lo que tú quieras, ateo, agnóstico, pero al final de cuentas siempre vas a terminar abrazando de alguna u otra forma los postulados de la religión a causa del sensus divinitatis, que es el sentido de trascendencia que todos los seres humanos tenemos a causa de la conciencia que nos ha sido dada por Dios. Estamos en el siglo XXI y todavía no sabemos qué carambas es la conciencia. Y nosotros como psicólogos, según esto, estudiamos el asunto de la conciencia y no sabemos qué carambas es la conciencia, lo cual te habla mucho de las limitaciones de nuestro lenguaje, las limitaciones de nuestro entendimiento, las limitaciones que como seres humanos tenemos. Entonces, a ver, de repente en el siglo XVI el mundo da un cambio totalmente, ¿no? De repente la gente se da cuenta de que no es el sol el que gira en torno a la Tierra, de que no somos no somos el elemento último del universo, sino que empiezan a pulular una serie de filosofías, una serie de conocimientos que ponen en jaque sobre todo el aspecto religioso de la sociedad. La Iglesia Católica venía perdiendo poder, ¿no? Pierde los estados pontificios, el estado papal empieza en decadencia, empieza a haber una serie de cambios, la Reforma Protestante viene a emanciparse también del yugo de la religión, ofreciendo una alternativa en cuanto al papado, a través de las escrituras. Viene una serie de cambios impresionantes, viene el descubrimiento, ¿no? De las comunidades autóctonas de aquí de América, las comunidades americanas, viene una serie de cambios impresionantes que obviamente traen a las personas un malestar que viene siendo la lectura de Sigmund Freud, ¿no? El malestar social, el malestar cultural. Pero aunque el núcleo religioso había sido dinamitado, vuelvo y repito, el sentido de trascendencia sigue intacto. Y por eso tienes a personas como Richard Dawkins, ¿no? Agnóstico, Piñero, agnóstico, que siguen diciendo que son cristianos culturales, porque están atravesados por los elementos de la religión cristiana, asco, miedo, infierno, pecado, etcétera, que le dan forma a su campo fenomenológico, ¿sí? Y la forma en que ellos se relacionan con el mundo y con el individuo. De tal forma que aparecieron en la escena, desde el siglo XVII en adelante, van a aparecer en la escena los mesías seculares que van a tratar de llenar esos huecos que la religión va dejando, ¿sí? ¿Y quiénes van a ser los indicados de guiar a la humanidad a esa gloria perdida que la iglesia dejó en ese vacío?
Este sentido de malestar que existía en el siglo XVII, la Iglesia Católica lo está volviendo a sentir hoy con la digitalización y el conocimiento que se despliega ante ellos a causa de la digitalización. Nosotros los protestantes lo vivimos en su mayor fase en el siglo XIX y siglo XX con la teología liberal. Todavía hay como patadas ahí de la teología liberal que empiezan a llegar a nosotros a América, pero gracias a los fundamentalistas, hay que decirlo, gracias a los fundamentalistas, fue que esto se detuvo, ¿no? Se detuvo gracias a los fundamentalistas aquí en América y no tuvo el mismo impacto que tuvo en Europa. Aunque se va, también lo vamos a vivir, ¿no? Pero, a ver, estos mesías seculares básicamente aparecieron en la escena para tratar de rellenar el asunto de, a ver, permita, el asunto del hueco que estaba dejando la religión. Aquí es donde yo soy muy claro, y escúcheme bien lo que voy a decir porque no tengo miedo de decirlo, de que aquí en adelante el mundo se va a convertir en esencia judío. ¿Pero por qué dices eso, Pacheco? Eras antisemita. Me importan tres pepinos, se lo voy a demostrar. El mundo en esencia en el que tú vives después del siglo XIX, siglo XX, es enteramente judío, ¿sí? Los tres grandes personajes que le van a dar forma al mundo en el que tú vives hoy fueron judíos y sus pensamientos emanan directamente del etos judío. Uno de ellos va a ser Marx, ¿sí? Uno de esos mesías seculares que hasta el día de hoy impacta a la sociedad. Otro de ellos va a ser Sigmund Freud, por supuesto, va a darle sentido a la psicología. Y otro de ellos va a ser Levi Strauss, con su búsqueda de la antropología estructural, que va a ser una lectura otra vez del ser humano y de la humanidad, pero lo van a hacer en clave mitológica, los tres, ¿sí? Tomando aspectos de la religión y haciendo lecturas sociales, psicológicas de ello. Y estos tres personajes que le van a servir a toda una comunidad de intelectuales, que algunos han llamado, por ejemplo, a Sigmund Freud y a Marx, junto con Nietzsche, los filósofos de la sospecha, ¿no? Te vas a dar cuenta que ellos son los mesías seculares que le dieron forma al mundo en el que tú te desenvuelves el día de hoy. Pero obviamente no voy a estar hablando por hablar, te lo voy a probar aquí con estas diapositivas que te he creado. Este libro de George Steiner, Nostalgia al Absoluto, que está ahí por supuesto en la página, fíjate lo que dice. Dice, este decaimiento, este agotamiento, que hasta tal punto llegó a afectar el centro mismo de la existencia intelectual y moral de Occidente, dejó un inmenso vacío. Y donde existe un vacío, surgen nuevas energías y realidades que sustituyen a las antiguas. Por eso siempre les digo, si ustedes piensan, como católicos, que el catolicismo va a regresar a su antigua gloria de los estados pontificios o el Sacro Imperio Romano Germánico, no, eso no va a suceder. Los últimos 150 años pueden ser entendidos como una serie de intentos, ¿sí? Más o menos conscientes, más o menos sistemáticos, más o menos violentos, de llenar el vacío central dejado por la erosión de la religión. Vuelvo y repito, Occidente, por supuesto, ha visto cómo la religión ha echado sus raíces en el tejido social y sobre todo ha visto ese aspecto en la familia. La familia y la religión van a ser los dos aspectos fundamentales de Occidente. Son los dos canales por los cuales fluye no solo la doctrina, sino la moralidad. La religión va a ser moralizadora de Occidente. Bueno, después de ese decaimiento que va a traer el Renacimiento, la Ilustración, la alta crítica, el darwinismo contra la religión, que no dinamita totalmente la religión, pero se pone a un lado de ella ofreciendo respuestas. Esto es la muerte de Dios, ofreciendo respuestas que emancipan, ¿sí? Que emancipan al ser humano, que emancipan al individuo. Obviamente esto va a traer un conflicto en el ser humano porque no sabe a quién seguir, a quién creer. Y entonces hoy el ser humano, como dice Byung-Chul Han, está sediento de mitos. Consciente o inconscientemente, abierta o no deliberadamente, como lo que se está tratando de sustituir es la religión y esta tiene sus propios fundamentos, pues los movimientos liberadores del siglo XIX y del siglo XX tomaron prestados todos estos elementos y formaron nuevas religiones. Pero siempre que hablamos de las religiones, hablamos justamente de esos presupuestos que la religión tiene para formar una nueva
sociedad. Estas cosas no las ha vivido la ortodoxia, por ejemplo, como se vive en Occidente, no los han vivido los musulmanes. En los años 60 se intentó hacer una suerte de renovación entre los islámicos, no floreció, pero Occidente lo está viviendo a tope el día de hoy, ¿no? Bien, así que vamos a ver esas bases elementales de este nuevo mundo y les voy a demostrar por qué el mundo en esencia tiene ese etos judío, como se los vengo diciendo siempre, ¿no? Bien. Primero, toda religión, hermanos, todas las religiones tienen que tener mitos fundacionales. Sin esta base fundacional que irrumpe en la escena de forma apoteósica, es difícil la cohesión de grupo. Todas las religiones. Y estoy utilizando la palabra mito en su sentido genérico, ¿no? Porque van a decir, no, el cristianismo no es mito. Sí, entiendo eso, pero estoy haciendo básicamente una lectura antropológica, ¿no? De cómo los seres humanos se desenvuelven en torno a sus propias religiones, con el tabú, con la doctrina, con el rito, con la ortodoxia, etcétera, etcétera, ¿no? Como lo que hace Rudolf Otto. Todas las religiones, todas tienen mitos fundacionales, y sin esta base fundacional que irrumpa en la escena de forma apoteósica es difícil la cohesión del grupo. Y este mito fundacional debe pretender hacer una lectura completa de la situación humana. ¿Qué pasa? Que las religiones lo que hacen es que canalizan los sentimientos religiosos de trascendencia que tiene el ser humano y le dicen por dónde ir. Esto es el sentido de orientación. Las religiones dan sentido de orientación al ser humano. Las religiones te dicen, mira, tú eres Edgar, estás aquí en esta vida por esto y por esto, y un día te vas a morir y va a pasar esto y esto y esto, y entonces ¿qué hacen? Orientan al individuo. El individuo ahora se siente seguro porque tiene una orientación en la vida, ya no le tiene miedo a la muerte, puede relacionarse ahora con los individuos de una forma mucho más amplia porque obviamente le dicen que Dios existe, que Dios lo creó, que debe de amar, etcétera, etcétera, y todas las religiones tienen en cierta medida mitos fundacionales que le dan sentido de pertenencia, de identidad, orientación al individuo. Por eso la cohesión de las religiones es tan fuerte. Tú no puedes llegar simplemente y decir, oigan, los dinosaurios derrumban las creencias religiosas. No, porque las creencias religiosas no solamente son palabras. Las creencias religiosas no solamente son ritos, no. Está el sentido de pertenencia que se fragua en el individuo, el sentido de orientación de saber que existe algo más que apela justamente al sentimiento de trascendencia religioso que en el ser humano existe. Por eso tú encuentras en la descripción de Rudolf Otto de lo santo y lo luminoso que todas las culturas van a tener estos sentimientos que canalizan a través de sus religiones. Es más, lo canalizan incluso a través de religiones sin Dios, como el budismo, ¿no? El hinduismo, las religiones que han existido a través de los siglos. Una de ellas, obviamente, el cristianismo, que nosotros creemos que es la correcta, por eso nosotros no creemos que todas las religiones lleven a Dios, pero bueno, esa es una declaración que no vamos a abordar hoy. Y obviamente las cosas que tienen que tener es ese mito fundacional. Veamos, por ejemplo, el cristianismo tiene obviamente este elemento de cohesión que es central dentro de la dinámica y de la jerga del cristiano. Jesús desciende del cielo, se encarna, vive y muere por los pecados, resucita de los muertos, da un mandato y promete volver. De hecho, San Agustín decía que en todas las religiones podía encontrar todos los elementos, ¿no?, como arquetipos de lo que se encuentra en el cristianismo, menos una cosa, la encarnación. No hay elementos de encarnación en ninguna religión. Esto es único del cristianismo. El elemento de la resurrección de los muertos también es único en el cristianismo. No, los judíos lo tienen, sí, pero no, los judíos lo tienen hasta el último día. La forma en que nosotros conseguimos la resurrección, como dice N.T. Wright, es única, lo cual obviamente tiene elementos únicos que nos hace a nosotros tener un sentido de identidad único como cristianos. Y por supuesto somos exclusivistas, decimos Jesús es el Señor, no Jesús es un Señor, porque si cambiamos el pronombre por ese adjetivo, terminamos haciendo a la religión cristiana una más de todas las religiones. No es una más, es la religión que nos lleva al Padre por medio de Cristo. Jesucristo es el Señor. Pero ustedes se fijan, hay como ciertos elementos centrales que nos dan a nosotros ese sentido de pertenencia. Jesucristo murió, Jesucristo fue sepultado, Jesucristo resucitó, Jesucristo prometió volver. Esto es lo que los cristianos confiesan dentro del credo, el credo de los apóstoles, el credo constantinopolitano, el credo de Atanasio, etcétera, etcétera. Pero todas las religiones van a tener este elemento central. Por ejemplo, si tú vas al mormonismo, ¿cómo es que la gente logra esa cohesión en el mormonismo? Pues creyendo justamente en el mismo mito fundacional. Un día un ángel llamado Moroni bajó del cielo, se le apareció a Joseph Smith, le mostró dónde estaban enterradas unas planchas de oro, esas planchas las tradujo Joseph Smith y ahí está el resultado en esa interpretación de cómo deben ellos dirigirse en la vida a causa de ese elemento de cohesión. Y entonces para dar testimonio, Joseph Smith le manda a llamar a algunos de sus testigos que dicen, sí, yo vi las planchas, etcétera, etcétera. Y ahí está el mito fundacional, el elemento principal que toda religión necesita, obviamente, para que la gente se cohesione. Y entonces, ¿qué dicen los mormones? Pero es que Joseph Smith vio un ángel. Es que Joseph Smith tenía las planchas. Joseph Smith tradujo el libro del Mormón basado justamente en las planchas. Mito fundacional. Sin el mito fundacional es imposible, obviamente,
que las religiones subsistan. Tenemos otro, por ejemplo, tenemos a Mahoma, el Islam, que tenemos obviamente a Mahoma, que está en una cueva, se encuentra con el ángel Gabriel lo ahorca, le da un mandato, lo instruye, le da enseñanza sobre el tiempo futuro, ¿y qué hace? Pues que le da el elemento fundacional, obviamente, al Islam. El mito fundacional, Mahoma se encontró con el ángel Gabriel en una cueva que lo ahorcó, lo agarró a patadas y le dijo, tienes que fundar el Islam. Tú podrás decir, esto es ridículo, no es ridículo, pero todas las religiones van obviamente a desarrollar su sentido de pertenencia, su sentido de identidad, basado justamente en la lectura del mito fundacional. Si tú le preguntas, por ejemplo, a un islámico qué piensa del cristianismo, te va a decir, es ridículo pensar que el Hijo de Dios se haya encarnado, ¿no? Jesucristo no puede haber muerto, etcétera, porque hacen una lectura basados justamente desde el mito fundacional del que ellos parten. Por eso nosotros no podemos decir que todas las religiones llevan a Dios, porque muchas veces se contradicen abierta y terriblemente. ¿Podemos hacer una lectura antropológica de las religiones? Sí, por supuesto que podemos hacer una lectura antropológica, pero de ahí a dar el salto teológico y decir todas nos llevan a Dios, no, ¿cuál Dios para empezar? ¿Cuál Dios? Porque si Dios es un ser moral que tiene atributos, que se relaciona con los individuos, que ha mandado a su Hijo, por supuesto que todo esto está concatenado y tiene relación con la forma en que nosotros entendemos el mundo, el universo, los individuos, la vida, etc. Entonces, entender esto es básico, ¿no? Entender esto es básico. Pero bueno, si nosotros vamos, por ejemplo, a los judíos, nos vamos a dar cuenta que Moisés es ese elemento fundacional, primigenio, principal, ¿no? De la temática y de la jerga del judío. Por eso en la carta a los hebreos, el autor de los hebreos tiene que ir haciendo un crescendo en ir quitando a todos aquellos elementos que se interponen entre el judío y Cristo. Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que los arcángeles, Jesús es mayor que los profetas, y luego Jesús es mayor que Moisés. Esa mayor que Moisés solamente se entendería mucho más desde el aspecto de cómo el judío considera a Moisés. ¿Por qué tiene que venir la carta a los hebreos a decir que Jesús es mayor que Moisés? Porque Moisés es el elemento central, obviamente, del judaísmo. Por eso a Jesús se le dice, ha blasfemado contra Moisés, contra las enseñanzas de Moisés, que es el liberador, que es el caudillo, que es el Adalit. De hecho, una de las profecías de Deuteronomio, capítulo 18, si no estoy mal, es esa profecía que Moisés dice, Dios levantará profeta entre tu pueblo como yo. Entonces ellos están esperando una suerte de Ali, un guerrero, un liberador. En el ideario judío, los judíos están esperando, obviamente, ese tiempo en el que Dios los restaura, en el que Dios los reivindica, en el que Dios les da una tierra, en el que Dios los pone a gobernar. Metas eso en la cabeza. Los judíos, como dice Henry Ford en su lectura del judío, en la psicología del judío, los judíos han amamantado por siglos la idea de que ellos deben gobernar el mundo. Por eso para los judíos tú eres el goyim, el gentil, sí, el rebelde, el que no conoce a Dios. Y por eso tenían ciertas leyes para que aquellos gentiles que querían acercarse obviamente al judaísmo cumplieran ciertos requisitos dimanados del judaísmo. Y ahí surgen los nojaidas, ¿no? Los nojaidas. Y cuando vas tú, por ejemplo, a Hechos capítulo 15, tú te vas a dar cuenta que los requerimientos que establecen los apóstoles judíos sobre los gentiles están derivados justamente de esas enseñanzas que se le daba a los nojaidas. No comer lo sacrificado a los ídolos, abstenerse de fornicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el ideario judío, por supuesto que siempre va a estar la idea que han amamantado, ¿no? En su ADN, en su jerga, de gobernar el gran Israel, ¿sí? ¿O por qué? ¿Por qué quieren estar nuevamente en Medio Oriente? A ver, nada más póngase a pensar un momento. ¿Por qué los judíos quieren estar en esa tierra? ¿Por qué no construir una tierra en Sudáfrica? Obviamente porque en el ideal judío la historia no es profana, la historia es sagrada. Nosotros podemos hacer una lectura desde la historia, una forma historiográfica, y no distinguir entre lo profano y lo sagrado. Simplemente hacer una lectura de la historia lineal. El judío no. El judío literalmente interpreta la historia desde su forma sagrada. Nosotros tenemos que vivir en Israel porque es la tierra que Dios le prometió. Imagínense si nosotros, como mexicanos, interpretamos de la forma en que lo hacen los judíos nuestra historia. ¿Saben qué? Es que Texas es nuestro. Y tenemos que volver a Texas porque Texas, cuando España hizo el virreinato de la Nueva España, Texas le pertenecía a México y por lo tanto tenemos que meternos a Texas y tenemos que bombardear a toda la gente que se oponga. Nosotros no podemos hacer esa lectura, ¿verdad? Porque cualquiera persona va a decir, no, pero ¿qué se te ocurre? Pues es que ya te la quitó Estados Unidos, Texas no te pertenece. Sin embargo, Israel sí puede hacer esa lectura. Los judíos sí pueden hacer esa lectura y los judíos sí pueden decir, es que esta es la tierra que nos pertenecía, es que esta es la tierra que Dios nos dio. Imagínense hoy que los argentinos dijeran, ¿saben qué? Nos vamos a agarrar y vamos a tomar Malvinas nuevamente. ¿Qué va a pasar? Que el día de mañana va a tener 50 buques de la Armada inglesa ahí en Malvinas y se va a armar otra guerra. ¿Por qué? Porque no puedes hacer lecturas de esta forma en la historia. Solamente el judío puede hacer este tipo de lecturas. Entonces, cuando le dices al evangélico, oye, esa lectura que hacen los judíos es una lectura netamente profana, ¿verdad?
Porque ninguna sociedad va a entender lo que los judíos entienden. Cuando tú interpretas la historia de la forma que se interpreta en el mundo, de forma profana, ¿cómo que tú tienes que estar aquí? Si aquí había gente cuando tú llegaste. Ah, ¿verdad? Ya estás entendiendo. Pero en la cabecita del evangélico pero es que Dios se la dio. Ah, bienvenido, por supuesto, al etos judío. Ese es el etos judío. El etos judío, esta es nuestra tierra. Nosotros tenemos que gobernar, pero no te quedes ahí. En el etos judío, tú debes de ser un esclavo de ellos. ¿Ya lo estás entendiendo? No te quedes solamente en el asunto de la tierra, a la cual reivindicas como dispensacionalista, diciendo que eso se lo dio Dios y que lo tienen que tener por derecho. Si nosotros interpretáramos la historia de esta forma, se tendrían que remodelar todas las fronteras del mundo, porque California era nuestro, Nuevo México era nuestro, Utah era nuestro, Texas era nuestro. ¿Ah? ¿Y qué te van a decir los peruanos? No, pero esta colonia era mía. ¿Y qué te van a decir los venezolanos? Y esto era mío. Y los chilenos, y esto era mío. Y Argentina, esto era mío. Y los eslavos, esto era mío. Y ahí anda Rusia queriendo agarrar a Kiev porque Kiev era la capital de los rusos. Exactamente, porque no se puede hacer una lectura de la historia de esta forma. Entonces, cuando tú dices, esa es la tierra que Dios le dio, bienvenido al ideario judío. Justamente así piensan los judíos. Esta es la tierra que Dios me dio. Me importan 3 pepinos y tengo que bombardear a medio mundo. Esta es la tierra que Dios me dio. Y cuando tú te comprometes justamente a eso, te estás comprometiendo a algo que los judíos vienen amamantando desde siglos, con la idea de un Moisés, un caudillo liberador, que los va a reivindicar. Acuérdense ustedes en Hechos, cuando leen la historia de Teudas el Galileo. ¿Qué hizo Teudas? ¿Qué dice Josefo de Teudas? Josefo hizo de Teudas que ese tío se creía un Mesías político, un Mesías estadístico, un Mesías revolucionario, que sacó al pueblo a la guerra. Ahí está cómo perdieron contra los romanos, porque se levantaban caudillos que se creían justamente Moisés. Ah, bueno, pues es que la cosa no ha cambiado con los judíos. Ellos siguen pensando hasta el día de hoy, en el siglo XXI, 2024, que esa tierra les pertenece. Y no solo esa tierra, el gran Eretz, el gran Israel, es hasta Egipto. Entonces todo Medio Oriente tiene que ser remodelado para que ellos puedan vivir conforme a esas ideas que han amamantado. Esa es la psicología del judío. Y esa psicología del judío no es profana. Ellos la extrayeron de las escrituras, de la interpretación que hacen de los textos bíblicos del Antiguo Testamento y los talmúdicos. Y en esa lectura que hacen del Talmud y de los textos del Antiguo Testamento estás tú. Pero tú no estás como una persona que a ellos les importa. Tú eres un goyim. Tienes que entender eso, porque si no entiendes eso, tú no vas a entender en el problema que estamos metidos hoy en el siglo XXI. Si tú no entiendes esto, tú no vas a entender en el problema que estamos metidos en el siglo XXI, porque estamos literalmente involucrados como... A ver, te lo voy a explicar de esta forma. Cuando Jonás quiso huir a Tarsis y se subió en un barco, Dios le trajo un juicio a Jonás. ¿Y quién llevó aparte ese juicio? Pues todos los que iban en el barco. Porque el barco se empezó a mover y se empezó a hundir, y todos los que no tenían nivel en el entierro estaban básicamente sufriendo a causa de lo que a Jonás le estaba pasando. Bueno, así estamos en este momento. En el siglo XXI estamos sufriendo las consecuencias de un pueblo que ha adquirido poder a causa del fin de la Segunda Guerra Mundial, que sigue teniendo esa idea de que debe de gobernar en el mundo como la tenía desde antes de la guerra de Tito. Por eso, cuando vieron a Jesucristo, intentaron hacerlo rey, porque la idea del judío que ha amamantado a través de los siglos es que ellos deben gobernar, ellos deben de reinar sobre los gentiles, sobre los paganos, sobre todos aquellos que no son judíos. ¿Ya lo vas entendiendo? ¿Ya lo vas entendiendo? Cuando tú me dices, es que esa tierra se la dio Dios. Caramba, sí, estás entrando justamente en la dinámica del etos judío. Pero lo que tú no entiendes es que el que tú defiendas a los judíos no te va a traer ninguna ventaja. Es más, una desventaja. Porque el rival a vencer para los judíos eres tú, cabezón. Tú eres al que ellos quieren vencer. Por eso, cuando tú ves la entrevista de Jacob Rothschild, que le hacen acerca de la creación del Estado de Israel, te dice, nosotros, los Rothschild, creamos al Estado de Israel. El sionismo, literalmente, es un movimiento político. Es un movimiento político que tiene por fin establecer en Israel, en esa zona que dicen ellos que les pertenecía al pueblo judío. ¿Por qué no lo establecieron en Inglaterra? ¿Por qué no lo establecieron en China? ¿Por qué no lo establecieron en México? No, porque ellos no hacen una lectura profana de la historia como tú y como yo. Ellos hacen una lectura sagrada y ahí vas tú como borrego a seguirles los pasos de sí, esto les pertenece. Sí, pero eso ahí no acaba. Ellos también dicen que deben gobernar sobre ti. ¿Ah? Ahora debes entender una cosa. Como tú eres el rival a vencer, como el hombre cristiano blanco de Occidente, que es el único que les ofreció reticencia, tú eres el cristiano, es el rival a vencer. Y las sociedades cristianas son las sociedades a vencer. Por eso los rabinos talmúdicos llaman a la sociedad cristiana Edom. Y se los he puesto una y otra vez aquí.
No se los puedo poner ahorita porque me tumban el live, pero los rabinos judíos le llaman a la sociedad cristiana, europea y americana Edom. Y Edom ha sido el rival a vencer para los judíos desde siempre. Tú eres el rival a vencer. ¿Y cómo te van a vencer? Pues te van a inundar de pornografía, te van a inundar de inmoralidad, van a destruir tus sociedades, van a promover la multiculturalidad, van a promover la baja natalidad, van a promover el aborto, van a promover las guerras para poder destruir tu sociedad para que ellos puedan reinar. Pero es cuando tú lees los postulados de la masonería, los postulados de la masonería son esos, que es básicamente un satélite del judaísmo talmúdico. Ahora, fíjense algo muy interesante porque han amamantado tanto el mito fundacional de los judíos reinando que ni siquiera se dan cuenta que cuando uno habla de estos términos dicen, no, eres antisemita, caramba. Es que, ¿por qué no decirlo? A ver, si yo tengo a un grupo, una camarilla de intelectuales en México conspirando para hacerse con el poder en Argentina y un argentino lo descubre y dice, son los mexicanos. Y que yo diga, no, pero no digas los mexicanos, di una camarilla de personas de Norteamérica y Centroamérica que no, son mexicanos, caramba. Y esa es la parte que la gente no entiende, porque la gente, la gran masa del pueblo, lo digo una y otra vez, no se compone de doctores, de eruditos, no se compone de maestros, se compone de gente que lee la portada del periódico. Gente que se bebe la portada de los medios de comunicación, que por cierto le pertenecen a ellos, lo cual obviamente dictamina el rumbo. Miren hermanos, escuche bien, aprenda a pensar como Jesucristo dijo. Ustedes ven las nubes y dicen va a llover. Ustedes ven los arreboles y dicen va a ser viento. Y no saben hacer lecturas de los tiempos. Eso le dijo Jesús a los fariseos. Estoy caminando entre ustedes cabezones y no se dan cuenta el tiempo en el que están. Escuche bien. Cuando se desató la guerra con Rusia, todo empezó a funcionar como una maquinaria. De repente todos los medios de comunicación, todos los medios occidentales escracharon a Rusia. Mira hasta qué punto llegó. Se prohibieron los medios estatales rusos como RT y todos aquellos medios que hacían publicidad a favor de la guerra de Rusia eran escrachados o se bajaban literalmente de internet. Ve tú a YouTube hoy aquí e intenta buscar RT. Intenta tú bajar RT o Sputnik News, intenta bajarlo a tu celular a ver si puedes. No puedes, porque todos los medios fueron coartados, coaccionados por esta camarilla. Ahora, de repente, todas las empresas, McDonald's, Sears, Sanborns, todas las empresas que tenían filiales en Rusia cerraron, porque la idea era muy sencilla, vamos a balcanizar Rusia, vamos a destruirla, ¿sí? Porque Rusia ahora es el rival a vencer porque promete una cohesión a través de la religión como Europa del Este. La diferencia con Europa del Este es que Europa del Este no tiene el poder militar que tiene Rusia. Por eso el rival a vencer es Rusia. Y por eso las elecciones de noviembre tienen en la palestra el punto de Rusia. Porque si se llega a las elecciones de noviembre y Ucrania no le ha ganado la guerra a Rusia, eso demostraría en efecto que Rusia es más poderosa de lo que se piensa y obviamente la gente va a decir que Biden está equivocado y van a votar por Trump. Entonces todo eso tienes que leerlo. Yo me acuerdo que prendía el internet, fíjese que soy millennial, digo prendía como prendía la tele, y el fantasma de Kiev. ¿Quién era el fantasma de Kiev? Pues le hacían propaganda a un famoso avión caza que andaba derribando a rusos. Todas esas estupideces, obviamente, fueron propugnadas por el mass media. El mass media, que la única intención que tenía era, obviamente, condicionar, un condicionamiento operante, ¿no? Esto es psicología 1.0. El mass media, apela a las emociones, apela a la psicología, que es el condicionamiento operante, que tú reaccionas a estímulos. Reaccionas a estímulos. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando se atacaba una ciudad europea te ponían la banderita de Facebook, pero cuando se bombardeaba Medio Oriente son los malos. Cuando Muammar Gaddafi intentó poner un banco central en Medio Oriente y hacer la Unión Africana, los países africanos que tuvieran una moneda africana, obviamente hay que matar a Muammar Gaddafi, porque Muammar Gaddafi es el malo. Bashar al-Assad, en Siria hay una de las comunidades cristianas más grandes de Medio Oriente. En Siria. ¿Por qué Siria es el rival? Porque Siria tiene un dictador. Porque los dictadores tú los puedes tener en Alemania, como Angela Merkel, que duró más de 20 años gobernando, pero gobernó con la democracia. Pero si tienes a un gobernante como Vladimir Putin, que tiene más de 20 años gobernando, pero no se alía, ¿sí?, a los principios de Occidente, entonces ese es el malo. Bashar al-Assad es malo, es dictador malo. Pero hay dictadores buenos, ¿no? Esa es la lectura siempre condicionante que te da el mass media. Bueno, tengo una noticia. El mass media lo manejan ellos. Y cuando digo ellos, te lo digo entre 3 paréntesis. Tú ya sabes quién. ¿Pero por qué se está remodelando Medio Oriente?
Yo te lo voy a explicar. Yo te lo voy a explicar, mi querido dispensacionalista, porque lo único que tú sabes es Romanos 11. La razón por la cual se está remodelando Medio Oriente es porque Occidente, Estados Unidos y Europa son una perra de estos tíos. Así te lo digo. Estos tíos, a través del AIPAC, ¿qué es el AIPAC? Los grandes lobbies Judens, ellos determinan quién gobierna y quién no gobierna. Y ellos gobiernan justamente para esta panacea del gran Israel. ¿Por qué carambas tiene que estar Estados Unidos remodelando Medio Oriente con mentiras? Por supuesto, tiene que proteger sus intereses. ¿Y cómo los protege? Con mentiras. Por eso tienes a Powell en la ONU diciendo que hay armas de destrucción masiva en Irak. ¿Y dónde están? ¿Dónde están las armas de destrucción masiva en Irak? Y sin embargo, en Irak se metieron 2 millones de muertos en la guerra de Irak, porque le llaman guerra. Mira qué cosas, ¿no? Que ellos le llaman guerra, un país que ni ejército tiene. La guerra con Gaza. ¿Cuál carambas guerra con Gaza? No hay ejército en Gaza. Es una armada, es una guerra de guerrillas. Esa gente no tiene, se odian mutuamente. Si los dos están igual de locos, se odian. Pero eso no es una guerra, es una destrucción masiva, porque hay que remodelar Medio Oriente, por supuesto, a gusto de estos señorcitos. Estos señorcitos te han empujado a ti, y ahorita voy a entrar al punto católico, para que católicos que están aquí en el chat se den cuenta de la pudrición en la que están metidos. Estos señorcitos te han empujado a ti a esa visión que ellos tienen, que están esperando a su Moisés, su mito fundacional, para controlar el mundo. Ya lo controlan, pero lo quieren controlar totalmente. Y ahorita te voy a decir cuál es el último paso que van a usar, pero vamos a seguir. Bien, fíjate aquí, una de las cosas que tienen que tener las religiones, ¿sí? Una de las cosas que tienen que tener las religiones es el lenguaje propio. El lenguaje propio va a dar vida a la ortodoxia. Siempre va a haber un grupo original de discípulos que están en contacto inmediato con el maestro. Nosotros lo vivimos esto mucho contra los católicos y los protestantes. Nosotros somos la iglesia verdadera que viene del primer siglo. Ustedes nacieron en el siglo XVI. La lucha siempre se da a través del lenguaje. El lenguaje siempre busca como cohesionar a las personas y darles ese sentido de identidad. Nosotros somos la iglesia del primer siglo, los protestantes son iglesias de garage que nacieron en el siglo XVI. Bueno, ese lenguaje básicamente lo que intenta hacer es mostrar la ortodoxia. La verdad la tiene aquellos que tienen la iglesia primera y estos no, su lenguaje, sus ritos son falsos porque no vienen de la iglesia primera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero pronto en toda religión siempre surge el ortodoxo, el heterodoxo, el rebelde, el hereje. Es inevitable. ¿Por qué? Porque la religión está formada por individuos y los individuos piensan. Es decir, no existe una religión de autómatas, ni siquiera dentro de los sistemas autoritarios, porque siempre va a emerger alguien que dice, caramba, yo no creo eso. Entonces, pronto, algunos de ellos provocan una ruptura que se va a considerar herejía. Producen submitologías alternas, rivales, y entonces se observa algo muy importante. Los ortodoxos se sienten con la necesidad de perseguir a estos herejes mucho más que con la necesidad de perseguir a los paganos que ni siquiera conocían, sino que persiguen con una enemistad mucho más encarnizada de la que descargarían contra el no creyente. Por eso, en la lectura que hace el católico, ¿no?, del protestantismo, lo asocia a la masonería y a los rivales a vencer, porque la lectura que hace del protestantismo lo hace justamente desde esa visión de pertenencia de somos la única iglesia. ¿Ya van entendiendo? Y entonces al hacer esa lectura de somos la única iglesia, el rival a vencer se vuelve el objeto de desagrado. ¿Y quién es el rival a vencer? El protestante de facto, per se. Ya se van a dar cuenta ustedes católicos que nosotros no somos irrivales, que ha sido una lectura obviamente parcial y muy subjetiva de la historia, como se las han contado. Pero entiendo también que el catolicismo, en su deseo justamente de reivindicar su antigua gloria y ver cómo todo se le está yendo al traste, pues tenga que buscar objetos de desagrado para poder cohesionar a los individuos. Por eso todos los conservadores van a hablar pestes de los masones, de los protestantes, etcétera, porque eso va a ser un elemento de cohesión. Y van a buscar obviamente el símbolo. Acuérdese del símbolo, el lenguaje. Todos queremos tener un símbolo ortodoxo, un lenguaje ortodoxo. ¿Y cuál va a ser? La misa en latín. Ah, bien. Ahora, cuando hablamos del mito fundacional, tú te vas a dar cuenta que este lenguaje obviamente se escracha al negativo. Si yo hoy, en el siglo XXI, critico a los musulmanes, no pasa nada, porque el mundo no es musulmán. Yo puedo criticar a los musulmanes y me puedo bancar el que me persigan y lo que sea, pero no tengo ningún tipo de persecución ideológica e intelectual si critico a los musulmanes, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, yo no tengo ningún tipo de persecución si ataco a los musulmanes. Si yo critico a los budistas, yo no tengo ningún tipo de persecución, ¿verdad? A mí no me van a llamar antibudista o antimusulmán. Bueno, eso es parte de la jerga hoy. Pero si yo llego a criticar a los judíos,
Si yo llego incluso a poner en tela de juicio los recovecos de los campos de concentración, si yo llego a hacer una crítica de esas, yo puedo ir hasta preso en Occidente. Preso. ¿Ya vas entendiendo cómo funciona el mundo occidental? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el control? Pero vamos a continuar, porque esto apenas empieza, ¿eh? Entonces, no solo debe de haber un individuo esencial en la dinámica, sino que también debe de haber un sistema de pensamiento que le dé cohesión con su clarividencia, con su lectura del malestar social y humano, y este pensamiento debe quedar plasmado en una serie de textos canónicos. Estoy haciendo una lectura de las religiones, cómo funcionan. Va a haber un personaje esencial, va a haber el símbolo, el rito, el lenguaje, pero también va a haber una serie de textos canónicos, ¿sí? Una serie de textos canónicos que van a ser protegidos y que van a decir lo que se debe hacer y no se debe hacer. Y estos textos canónicos nosotros, por ejemplo, los tenemos en la Biblia. Los judíos, la Torá y el Talmud, ¿sí? Todos los textos sagrados, los musulmanes, el Corán. Pero no estamos hablando hoy de la religión, sino de los mesías seculares. Estamos hablando de los mesías seculares. Le voy a pedir a los dispensacionalistas que andan aquí todos locos, ¿no? Arrancándose los pelos, que se esperen tantito. Ahorita defienden Romanos 11, no estamos hablando hoy de eso. Vamos ahora sí a entrar directo a los mesías seculares, para que tú entiendas el mundo moderno. Tienes que entender esto. Porque si no entiendes el mundo moderno, creo una de las ventajas que a mí me ha servido es no encasillarme en ninguna escuela escatológica. Y como no me encasillo en ninguna escuela escatológica, a la gente esto le causa ruido. Es que tienes que definirte, tienes que... ¿Por qué? Yo hago una lectura geopolítica y veo justamente lo que está sucediendo en el mundo. Tú no puedes hacerlo porque tú tienes un compromiso. Tú tienes una etiqueta, ¿sí? Tú tienes que serle fiel a Israel. Vaya y sale fiel a Israel, al Estado de Israel. Yo no le voy a ser fiel a un Estado putrefacto asesino. Pero bien, ahí ahorita defienden Romanos 11, ¿no? Porque sé que están programados para que cuando alguien utiliza la palabra judío, ustedes repiquen inmediatamente Romanos 11. Les voy a decir cómo funciona el mundo moderno y cómo los mesías seculares que han surgido tienen más impacto que lo que ustedes piensan en ustedes y en sus familias y en sus sociedades, y ni siquiera se dan cuenta de esto, ¿no? Ni siquiera se dan cuenta de esto. Vamos a ver. Sistemas como el marxismo, el psicoanálisis, la antropología cultural, a usted le puede parecer antirreligioso. Al final de cuentas, Marx y el pensamiento comunista creía que la religión era el opio del pueblo. Es verdad. Y rechazan a Dios. Sin embargo, y aquí empezamos ahora sí a entrar de lleno al tema, sin embargo, las estructuras de este tipo de pensamientos y sus objetivos son totalmente religiosos. Primero, porque organizan y explican la realidad de forma simbólica. Tanto Marx como Freud como Strauss explican la realidad a través del mito, del sueño, del símbolo, de la lectura de la humanidad, del jardín idílico del Edén a la catástrofe del capitalismo. Y prometen, obviamente, eventos futuros donde las cosas van a solucionarse. Tanto en Strauss como en Freud como en Marx, siempre va a haber la lectura final de la naturaleza humana hasta el punto de haber la emancipación en algo. Siempre va a tener un trasfondo similar a los antiguos sistemas teológicos. Y aunque nieguen la religión tradicional, van a mantener rastros de un pasado teológico en su forma y en las respuestas que ofrecen sobre el sentido de la vida y del ser humano. Ojo aquí, estos tres personajes que yo les estoy poniendo aquí, Marx, Sigmund Freud y Levi Strauss, los tres son Judens. Estos tres personajes van a ser la base total de la escuela de Frankfurt. Ah, ya vas entendiendo. Ya vas entendiendo. La escuela de Frankfurt es esa escuela ideológica que va a establecer las bases del nuevo mundo posguerra mundial para destruir, por supuesto, las bases de la Europa cristiana. Porque recuerden, si Karl Marx hace una lectura social, económica,
la escuela de Frankfurt reestructura a Marx a través de la pluma de Gramsci, es italiano, ¿no? Otro Juden, que va a tratar ahora de hacer una lectura social, cultural. Bien, ponga mucho ojo con estos tres personajes, porque estos van a ser los nuevos mesías a los cuales sigue hoy la gente, incluido muchas veces tú. Y por supuesto, Marcus también, otro Juden, ¿no? El marxismo puede ser expresado en los términos de una épica historia. Mire, habla del progreso del hombre desde la esclavitud, por supuesto, hasta el reino futuro de la justicia perfecta. Esas comunas casi epicúreas en donde todo va a ser idílico y perfecto. Pero como tantas construcciones del arte, la música, la literatura románticas, el marxismo traduce la doctrina teológica de la caída del hombre, del pecado original y de la redención final, la traduce a términos sociales e históricos. Es exactamente lo mismo que nosotros encontramos en la Biblia en términos teológicos, espirituales, metafísicos, la caída del hombre. Marx lo traduce a términos sociales e históricos. La enajenación del obrero, del individuo, de la persona a causa del capitalismo malvado imperante, ¿no?, en la sociedad occidental. Ponga mucha atención. Marx, fíjate bien la lectura que hace Marx, es que estos tíos traen el etos, lo traen en el ADN. Marx sugiere que una sociedad verdaderamente humana, ¿sí? Y aquí te vas a entender, pero ¿por qué se ha hecho tanto daño el marxismo? Se sigue replicando. Yo te lo voy a explicar. Porque tú solamente le tienes odio al marxismo, pero quizá ni siquiera lo entiendes. Estás programado simplemente para decir, no, Marx está mal, los rojos, los zurdos. Tranquilo. Marx sugiere que en una sociedad verdaderamente humana, las relaciones se deben basar en el intercambio de amor y confianza mutuas. ¿Sí? En lugar de dinero. Sin embargo, en la realidad, el ser humano, aquí viene, ¿no? ¿Por qué los seres humanos actúan mal? Nosotros diríamos, bueno, porque está caído. Estamos en pecado. Nuestra naturaleza está corrompida. Por eso no, en vez de amarnos, nos matamos. Ah, bueno, mira la lectura que hace Marx. Para Marx, las relaciones se basarían en el intercambio de amor y confianza mutuos en lugar de dinero. Sin embargo, en la realidad, el ser humano está alienado. Entonces, esa palabrita alienado parece muy significativa porque es lo que nosotros decimos, está caído, está en pecado. ¿Y está alienado por quién? Por el capital, que intercambia dinero en lugar de amor o confianza. Por eso la gente siente tanta atracción hacia este tipo de lecturas sociales, porque la gente dice, caramba, yo trabajo 8, 10 horas, 15 horas, vivo como esclavo, recibo una contrapartida que no me alcanza para nada, por ahí surge un obrero, ¿no?, que se levanta, da un discurso en contra de todo esto, ¿y qué hace? Obviamente causa una conmoción emocional en la persona porque parece que hace una lectura muy precisa de la situación de ese pobre obrero, de ese pobre personaje, ¿no? ¿Por qué? Porque el elemento de base, el sustrato de las creencias de estos mesías seculares son en esencia religiosos. Y por supuesto, como son en esencia religiosos, atraen a la gente. Así que en el sistema que nos propone Marx, está pensado en explicarnos todo sobre lo que sucederá después del mañana. Así como nosotros en teología estamos explicando, ¿verdad?, que nosotros tenemos la idea de que el mundo no va a acabar con un Big Crunch, con la gran entropía, con el enfriamiento del universo. No. Nosotros creemos teológicamente, siguiendo los presupuestos justamente de la religión, que el mundo acaba con la parusía, con el advenimiento y la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es que todos estos sistemas tienen que hacer una lectura completa del hombre, porque si lo dejas a media no logra el punto de cohesión. Entonces, ¿qué hace Marx? Marx también te va a hablar sobre la extinción del Estado, ¿verdad? Y sobre la existencia bienaventurada de la humanidad en un mundo sin clases, sin opresión económica, sin pobreza, sin guerras, lo que se llama la utopía. Y en nombre de esta promesa que se va a perseguir, es que generaciones enteras de idealistas revolucionarios van a sacrificar sus vidas. ¡Ay, caramba! Aquí hay una crítica sobre el marxismo que luego no te has dado cuenta que también ha estado en la religión. Porque obviamente, sobre pretexto de crear una sociedad cristiana, fue que se libró la batalla de Lepanto, fue que se llevaron las batallas para recuperar Jerusalén, las cruzadas, y fue que se estableció la Inquisición, y fue que se persiguieron a los paganos, y fue que se quemaron a los disidentes. ¿Ya lo vas entendiendo? Mucha gente dice, pero es que el marxismo ha hecho mucho daño. Sí, porque en esencia es religioso. Y la religión obviamente tiene ese elemento de vale la pena sufrir, vale la pena pagar el precio, vale la pena hacer todo esto,
a causa de tener un futuro mejor. Es más, todavía hay católicos que te dicen, si no fuera por la batalla de Lepanto, el mundo sería islámico. ¿Qué te están diciendo? Están justificando, por supuesto, la lucha. Es más, no hace muy poco que la Iglesia Católica dejó de beneficiar a las guerras. ¿Ves? Porque el elemento, el sustrato de base es religioso en esencia, porque hay una promesa de reivindicación futura. Es decir, se va a acabar la lucha de clases, se va a acabar el Estado, va a empezar la utopía, las grandes comunas epicúreas donde todos nos vamos a amar, etcétera. Pues vale la pena entonces matarnos, establecer los gulags, perseguir a los disidentes y ser internacionalistas, llevar esto a través de donde sea. Pues ese es ese elemento religioso. Por eso el mayor rival, aquí vas a empezar a entender, de la Iglesia Católica es el marxismo. Porque en la esencia los dos son iguales. Los dos son exclusivistas. Los dos pretenden un nuevo mundo. Los dos le apuestan a una utopía. Los dos se presentan como la panacea definitiva. Los dos tienen a sus propios mesías. Los dos tienen a sus propios grupos heterodoxos y ortodoxos. Tienen el símbolo, el lenguaje. La diferencia es que la Iglesia Católica de Occidente, que creó el mundo occidental, tiene como mesías a Cristo. Y el derivado justamente es la lectura de los apóstoles. Marx tiene obviamente ese ethos de la lectura social netamente judía. ¿Ah? Los elementos, los sustratos de ambas cosas, de ambas concepciones son religiosas. Por eso son tan atrayentes. Y por eso va a haber gente que no necesita tener un doctorado en política, en economía, en sociología, para alinearse con Marx, para alinearse con Lenin, con Trotsky, con lo que sea. ¿Por qué? Porque la lectura que hacen estas personas es de índole netamente emocional, psicológico. ¿Ves? Entonces, en nombre de este ideal, han muerto millones de personas, ¿cierto o no? Sí, todavía nos quejamos del comunismo, del socialismo, del marxismo, aunque haya diferentes tipos de socialismo. Pero nosotros escuchamos la palabra socialismo, es Marx. ¿Sí? Que es el acaparamiento justamente de los medios de producción a través del Estado, y obviamente esto empobrece a la gente y no ha funcionado. Pero ¿qué te dicen los seguidores de este tipo de ideas? Es que no ha sido correctamente implementado, porque siempre va a haber justamente el grupo apologético que va a defender las ideas de sustrato religioso y te van a decir, es que en realidad este no era comunismo, no era marxismo, no era socialismo, no estaba correctamente implementado, pero en un futuro va a aparecer obviamente la Dalit que va a implementar, siempre va a ser así. Y en nombre de este ideal, así como en el nombre de la Iglesia Católica, con la frase Deus vult, Dios lo quiere, la gente fue y se sacó las tripas con los musulmanes en las cruzadas y en la guerra de Lepanto y en otras tantas guerras. ¿Sí? Así también esta gente va a morir por este ideal, esta utopía que está perfectamente trazada para darle sentido al individuo, a la masa de abajo. Entonces, en nombre de este ideal han muerto millones de personas y se ha polarizado la sociedad porque la sociedad hace una lectura política así. Este es rojo, este es azul. Este es marxista, este es capitalista. ¿Se dan cuenta? Cuando la dinámica es mucho más profunda de lo que se parece, porque la mayoría de esta gente ni siquiera sabe qué es el marxismo, ni siquiera sabe qué es el socialismo, ni siquiera sabe nada de esto. Es como el católico de a pie. ¿Y por qué utilizo al católico como ejemplo? Porque el católico es exactamente el símil del marxismo, solamente que de un lado opuesto. Pero son primos hermanos, porque el catolicismo, el católico de a pie, el 80%, 90% de los católicos no tienen que entender nada de dogmas, de encíclicas, de creencias, de doctrina, de teología. Lo único que tienen que hacer es creerle al Papa, que es el líder, el mandamás, el adalid, que va a servir como pegamento, como cohesión, que lleva justamente a la gente adelante, ¿no? En ese sistema, en esa panacea que intentan imponer. Sí, claro, Mauro, es una utopía, ¿no? Lo que dice Marx propone abolir la propiedad privada para crear una sociedad sin clases, donde los medios de producción sean controlados por el pueblo. O sea, fíjense, es una utopía. Y va a morir mucha gente, buscando construir esa utopía. Entonces, con todo mañana va a seguir existiendo gente que defiende esto, porque este es el aspecto sustitutivo del ideal futuro. Recuerden ustedes, la religión ya no gobierna en el mundo. La gente tiene hambre de mitos. La gente, como dijo ¿cómo se llama? Se me olvida mucho ese nombre. Bueno, la gente quiere guerras, la gente quiere cambios, la gente va a pagar el precio de esa locura materialista. Si la lectura de la humanidad es correcta, que está haciendo Marx, que está haciendo Engels, si la lectura es correcta,
Entonces, obviamente la conclusión es, bien vale pagar el precio de transición para llegar a esa utopía final. Pero es que esto es religioso, caramba. Esto es religioso porque si el cielo es la meta, bien vale la pena sufrir, bien vale la pena cargar con la cruz. Esta es la lectura de Marx, es una lectura netamente religiosa. Por eso la gente está totalmente a favor de estos mesías seculares porque aparecen en la escena para llenar el hueco que la religión ha dejado. ¿Ya lo vas entendiendo? Recuerda, Marx es uno de los elementos básicos de la escuela de Frankfurt. El totalitarismo más brutal se puede interpretar como una necesaria etapa. Mira, esta es la URSS. Todos esos puntos rojos que tú ves ahí son los gulags. Estos son gulags. Estos eran campos de concentración brutales. La mayoría de las personas que terminaban en Siberia, en los gulags de Stalin, el stalinismo, ¿no? Que es otra vez otra interpretación del marxismo, etc. A ti no te enseñan los medios de comunicación de estos gulags, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pero tú sí has escuchado hablar de Auschwitz, ¿verdad? ¿Verdad que sí? De Birneo. Pero ¿por qué no te enseñan de estos gulags? Porque realmente quien empezó los campos de concentración fueron estos loquitos para implementar el marxismo. ¿Por qué estos no? ¿Por qué estos no y por qué los otros sí? ¿Sabes por qué los otros sí? Porque los otros estaban pensados para disidentes judens. Pero, ¿sabes por qué esto no es ningún problema? Porque esto va a resurgir. ¿O tú piensas que las ciudades de 15 minutos son solamente una bromita buena para que tú puedas vivir mejor? ¿Qué son las ciudades de 15 minutos, hermano? Por supuesto, es que estás totalmente embebido de Romanos 11. Síguele con Romanos 11. Si el totalitarismo más brutal se pudo interpretar como la necesaria etapa de transición entre la lucha de clases y la utopía, y en consecuencia hombres y mujeres racionales fueron preparados para servir al estalinismo, fue básicamente porque se hacía una interpretación utópica. Es decir, vale la pena este tipo de sufrimiento, causarle este tipo de dolor a la gente, porque estamos persiguiendo un ideal mejor. Ya tienes otro loquito, ¿no? Peleándose con el capitalismo en Venezuela, robándose las elecciones. ¿Por qué? Porque cree que representa el mejor estilo, la mejor panacea, la mejor forma de vida, que por cierto es Juden. Ya lo vas entendiendo. Pero es que estas lecturas, obviamente, están prohibidas. Porque este tipo de lecturas, que hacen, obviamente, todo un desarrollo desde cómo se va gestando el occidente en el que hoy tú vives, se acabaron en el siglo XIX cuando una parvada de loquitos dijo, no puedes criticar eso porque eso es antisemita. Sígale pues, ándele pues. Siga promoviendo el mundo que está destruyendo Occidente. Siga mandando sus ofrenditas. Siga mandando sus ofrenditas allá para que se establezca el tercer templo, ándele, sígale haciendo. Mientras sus hijos acá están atiborrados de pornografía y educados con educación sexual que viene de la escuela de Frankfurt, usted siga enviando sus ofrenditas porque Romanos 11, ándele. No se da cuenta que ha sido condicionado hasta el tope, tristemente, porque esto estaba planeado desde obviamente una escuela ideológica que tenía por fin el que en el momento que alguien dijera algo, ser acusado de racista, ser acusado de antisemita. ¿Y sabes de dónde surgieron esos términos? De Levi Strauss, de la lectura antropológica estructural del hombre. No existe otra cosa más que la raza humana. Por lo tanto, cuando tú hablas de una comunidad, está siendo racista, de ahí viene todo viene de ahí. Sígale. Nada más que cuando despierte un día que su hijo es homosexual, que su hija es lesbiana, que su hijo se quiere cortar los cocos, nada más no vaya a llorar porque usted le está enviando sus ofrenditas, Romanos 11, ahí no vaya a llorar. Está usted construyendo el gran Eretz, remodelar Medio Oriente. Ahorita la gente está huyendo en Líbano. Hay un éxodo en Líbano en este momento porque está a punto de estallar una guerra en Medio Oriente porque se quiere remodelar Medio Oriente. Y el AIPAC obviamente le está apostando millones a cualquiera de los dos candidatos para que no dejen obviamente de beneficiar. ¿Sabes cuántos billones y billones y billones de dólares se le ha dado a Ucrania? Pero no tienes un sistema de salud digno, porque eso es socialismo, por supuesto. Ahí sígale apoyándole. Y como mostré al principio, ningún pensamiento que se precie de verdadero y desee imponerse sobre los demás, escuche bien esto, puede tolerar al disidente. Cuando un pensamiento ha abrazado la idea de que es la panacea correcta, la panacea concreta, ese pensamiento, por antonomasia, por coherencia, no puede tolerar al disidente, porque esto está dentro de los principios fundamentales de toda religión.
Por eso el católico se siente con la obligación, haciendo una lectura concreta de Trento, una lectura del Concilio de Florencia, se siente con la obligación de perseguir al cismático y al hereje. Por eso yo les digo, yo prefiero al católico de Trento que al mal católico del Vaticano II, porque el mal católico del Vaticano II no sabe realmente a quién seguir. Un día sigue a Buda, un día sigue por acá a María, un día sigue por allá a Jesús, un día se abraza y se besa con todos. No hay coherencia. No hay coherencia. Entonces, obviamente, dentro de los principios fundamentales es básico que todo aquel que cree tener la verdad se sienta con la necesidad de defenderla. Y si yo creo que Cristo es el Salvador, tú a mí no me vas a hacer cambiar de opinión, por supuesto. La diferencia es que el cristiano ofrece la vida, pero los sistemas religiosos de antes quitaban la vida. A ver, tú a mí no me vas a hacer cambiar de opinión porque yo creo que tengo la verdad. Cristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre y vendrá un día en gloria y en poder, ¿verdad? Ese es el evangelio que yo predico, es a lo que yo me suscribo. Por lo tanto, soy capaz de morir confesando esa verdad. Es exactamente lo mismo, hermanos. Si Cristo es el Señor, si yo tengo la verdad, si yo soy la iglesia que debe reinar, pues le tengo que sacar las tripas a los musulmanes, gente. Si el marxismo es la verdad, entonces tengo que apresar a los disidentes y tengo que destruir a aquel que es el rival. ¿Quién es el rival? ¿Quién es el rival a vencer? No se preocupen, ahorita lo quitamos, ahorita nos vamos. Así que ya te diste cuenta a quién no podemos criticar, ¿ya lo ves? Ya te estás dando cuenta a quién no podemos criticar. Aquí te lo estoy mostrando ya, para que tú digas, no es cierto, ya te diste cuenta que estos temas no se pueden tratar. Estos temas están prohibidos, gente. Prohibidos. Pero vamos a continuar. Ustedes piensan que les miento. No les miento. Estos temas no se pueden tratar. ¿Eh? Por eso estos temas, yo puedo hablar del Islam aquí sin filtros, pero no puedo hablar de este tema. Pero continuamos. Estamos despertando a la gente. Nos quedamos aquí. Esta es una de las claves, dice George Steiner, del misterio de por qué muchos de los hombres y mujeres jóvenes más valiosos de las generaciones pasadas, ante la evidencia absolutamente aplastante de los campos de concentración, ante el estado policíaco más brutal que se haya conocido nunca, ante el cesarismo asiático de Stalin, continuaron, sin embargo, sirviendo esta causa, creyendo y muriendo por ella. Ya les dije, ¿por qué? Como dice George Steiner, porque el sustrato de todo este movimiento es religioso en esencia. Así que si quieres comprender el fenómeno de esta clase de conducta, solo puedes hacerlo a la luz de una visión mesiánica y religiosa. Así que aquí ya vamos entendiendo algo. ¿Contra quién rivaliza el occidente cristiano? Contra el Juden. ¿Y cómo ha expresado el Juden su pensamiento? A través del marxismo. Sí, a través del marxismo. No, no es cierto. Tranquilo, chiquitín, tranquilo. Te lo voy a mostrar que sí es cierto. Tú sigue enviando ahorita ofrenditas al tercer templo. Encontramos entonces la visión del profeta, los textos canónicos que son legados al fiel por el más importante de los apóstoles. Como testigo tenemos a toda la relación entre Marx y Engels, la terminación póstuma del Capital, la publicación gradual de los primeros textos sagrados. Encontramos la historia del feroz conflicto entre los herederos ortodoxos del maestro y los herejes. Ahí está Trotsky. Una línea inquebrantable decisión desde el tiempo de los mencheviques a Trotsky y ahora a Mao. Todo esto, por supuesto, es esto, miren. Aquí viene, prepárense. El marxismo tiene sus leyendas, tiene su iconografía. Y ahí están, es más, tiene hasta sus propios santos incorruptos. ¿No me creen? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Tiene hasta sus propios santos incorruptos que son venerados. ¿No me crees? Te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar. Mira.
Así que ya se están dando cuenta contra quién rivaliza el occidente cristiano. Miren, tienen sus propios santos incorruptos porque este es el cuerpo de Lenin en Rusia. Preservado, por supuesto. Que por cierto le cuesta, estaba leyéndolo otra vez, le cuesta millones de pesos, mexicanos, dólares, lo que sea, mantener ese cuerpo, esa mascarilla de cera y todo el tratamiento que le dan para tenerlo ahí. Pero vamos a continuar, porque lo que se viene les va a volar la tapa. Ya si después de esto ustedes quieren ir a investigar o quieren seguir enviando ofrenditas al tercer templo, ya ese es cuento de ustedes. Pero bueno. I told you I was right. No. Bien, tienen sus propias narraciones, tienen sus propios cuentos, tienen sus propias óperas, películas, incluso el ballet. El marxismo tiene su propio vocabulario, el marxismo tiene sus emblemas, tiene sus gestos simbólicos, como cualquier creencia religiosa. Dice al creyente, quiero de ti un compromiso total, quiero de ti una implicación total de tu conciencia, quiero de ti una total dedicación a mí. Y a cambio, como hace la gran teología, te voy a ofrecer una explicación completa de la función del hombre en la realidad biológica y social. Y sobre todo te voy a ofrecer un contrato de promesa mesiánica con respecto al futuro. Tu lucha no será una lucha de oquis. Estás trabajando para hacer real esa utopía donde sean abolidas la lucha de clases, se ha abolido el Estado. Estamos en la transición, por eso hay mucho sufrimiento de por medio. Sigue luchando. Y ahí están esos tíos, ¿no? Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.